Entre Voces. Plataforma de difusión cultural. Entre Voces. Con Cheli O. Les agradecemos por acompañarnos en una emisión más de su programa Entre Voces. Nos encontramos en el Centro de Arte Emergente. Nuestros invitados del día de hoy son Miguel Moya, director de la revista Voces del Tepetate, y Félix Rentería, colaborador de la misma. Yo soy Cheli O y este es su programa Entre Voces. Comenzamos. Les damos la bienvenida a la revista cultural independiente Voces del Tepetate, que celebra su 5º aniversario. Hoy nos acompañan Miguel Moya, fundador y editor de la revista, y el colaborador Félix Rentería Álvarez. Bienvenidos. Gracias por la invitación. ¿Cómo inició este proyecto y qué papel tuvo Víctor Manuel Solís, que en paz descanse, quien trabajó en varias revistas? A ver si nos pueden comentar cómo fue que surgió este proyecto. Sí, Cheli, fíjate que este proyecto de la revista nació como una idea de hacer escritos del barrio, pero ¿de dónde sale exactamente? Hay un personaje clave que es Víctor Manuel Solís, como bien dices. Él nació en Guadalajara, después estudió varias cosas, incluso teología en Guadalajara. Se va a México y ahí empieza a rodearse mucho de las presentaciones de libros. Entonces, como iba a todas y tenía la reseña de todas, por decir así, algunos periódicos le empezaron a dar espacios para que él metiera notas. Pasa el tiempo y se viene a vivir a Querétaro. Y en Querétaro él sigue haciendo una revista que se llamaba El Bardo, que empezó en México y que empezó a replicar en Querétaro. Y El Bardo era como tomar escritos de las diferentes historias, anécdotas de la ciudad, y las escribía en la máquina, fotocopiaba y entregaba en mano a la gente cercana. En alguna ocasión, haciendo su despensa en el barrio del Tepetate, se encontró con Reinaldo Ortiz, que es pintor y muralista, es jubilado de la UAC, y entonces empiezan a platicar y tienen el tema en común, que es el arte, el sacar cosas escritas, pintura, escultura, etcétera. Y entonces le dice, ¿por qué no hacemos una revista que sea cultural, pero que involucremos al barrio del Tepetate? Porque este es muy rico, hay muchas historias. Desde que llegué a Querétaro me platican de su mercado, de la gente y de todo. Y entonces Reinaldo le dice que sí le interesaría y le habla a Juan Vázquez, también jubilado de la UAC, compañero de él. Él era laboratorista, pero un asiduo lector, leía muchísimo, entonces lo invita a que se reúna. Y luego me habla a mí y me dice, oye, queremos hacer una revista, ¿te gustaría participar? Y le dije, ¿con qué tema? Del Tepetate. Entonces a mí me sorprendió y le dije, me parece excelente. Resulta que yo nací en el barrio del Tepetate, justamente en la calle de Invierno. Y ahí, en Invierno 18, donde está la farmacia El Perpetuo Socorro, hay una vecindad que estaba siendo remodelada. Entonces, ahí nos prestaron un espacio y nos empezamos a reunir. Y fue curioso porque entonces Reinaldo empezó a traer gente. Uno de ellos fue invitarte a ti, que participaras también en la revista. Y nos fueron llegando diferentes personajes, entre ellos el buen Félix, que es oriundo de ahí del Tepetate, que es vecino de ahí, y que ha vivido toda su vida. Y cuando nos va a ver ahí, nos visita y dice, pues, ¿qué están haciendo? Ve el proyecto y también se integra con nosotros. Y así se fueron juntando todos. Eso fue en 2020, y en plena pandemia, empezando pandemia, sacamos el primer número. Con 4 páginas, imagínate. Entonces ahí empezamos y pues fue creciendo, se fueron integrando más colaboradores y así fue como se formó la revista. Pues muy bien. ¿Quiénes son los fundadores y con qué propósito
ya mencionaste que para hablar del barrio del Tepetate, pero ¿quiénes son los fundadores iniciales? Sí, fíjate, ahí en el comentario de la revista se fundó básicamente para meter temas culturales, temas de la historia de Querétaro y meter todo lo que tuviera que ver con personajes, anécdotas, historias, todo del Tepetate. Y los fundadores, pues básicamente empezamos, el primero fue Víctor Manuel Solís, que llegó al primer número, para el segundo se nos fue, se murió, en paz descanse. Entonces ahí decidimos, Juanito, Reinaldo y su servidor, dijimos, pues seguimos con la revista o no, o qué hacemos, y dijimos, pues vamos a seguirle. Y entonces fuimos estos 4 los fundadores, digamos, Víctor, Reinaldo, Juanito y Miguel Moya. Posteriormente se nos adicionan en esa fundación, digamos, ya como colaboradores, Cheli O, Enrique, Félix Rentería, Alfredo empezó a ir, pero no participaba, como que quería, como que no quería. Y así se fueron juntando todos. Y hoy a la fecha ya somos 16 colaboradores de la revista y pues vamos haciendo, ahora sí que como relevos, hay unos que participan, otros y vamos sacando la revista mes con mes. Muy bien. ¿Cuántos números se han publicado? ¿Y por qué medio se publica y cada cuánto? Sí, básicamente ahorita la razón de estar contigo es que estamos cumpliendo 5 años, o sea, 5 años ininterrumpidos sacando la revista, por lo tanto en el mes de mayo sacamos el número 60. La revista desde el inicio la hemos entregado impresa para la gente del barrio que no accede a redes ni medios electrónicos. La subimos a Facebook, nuestra página que es Voces del Tepetate. La mandamos por Messenger, que es Voces del Tepetate. Y la mandamos también por correo, que es vocesdeltepe@gmail.com. Y también la mandamos por WhatsApp a todo aquel que se registre y que lo quiera recibir por teléfono. Muy bien. El barrio de Tepetate ha sido cuna de grandes personalidades. ¿Podrían mencionar algunas que venga a la memoria? Pues aquí Félix Rentería, que tiene grandes anécdotas del Tepe. Bueno, cuando yo llegué a Voces del Tepetate y que me presentaron el periódico, mi primera idea es, como yo había tenido un periódico igual, del mismo tamaño, años antes, y el pueblo dice que era la hoja parroquial, entonces dije, otra hoja parroquial, sin pensar que ese periódico va creciendo, sí, va creciendo, y que me he ilusionado tanto en escribir porque no escribía, nada más platicaba, pero no escribía. Entonces que ahora me ilusiona tanto que siento que tiene un gran futuro, sí. Estoy pensando en varios eventos, varios movimientos, como para decir que Voces del Tepetate ande en todas las actividades, ¿sí? Y me llegó también una idea, dice, ¿ahora qué hago? Dice, pues voy a acordarme de los apodos, porque por 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo teníamos apodos. Si yo vendía jitomates, que sí lo hice, me decían los jitomateros, ¿sí? Los que vendían manta, los manteros, las tecolotas, y si estabas picado de viruela, te gritaba la gente, picocho, entonces dije, me fui por ahí, me fui por los seudónimos, ¿verdad? ¿Y de los personajes, te acuerdas? De los personajes, el más emblemático es el famoso brujo del Tepetate. El famoso brujo del Tepetate es
oriundo del Cerrito, no es del Tepetate, pero está cerca del Tepetate. Pero ese amigo era boxeador, luchador, cantante, futbolista y atleta. Y terminó de agente de tránsito. Sí. Y yo creo que ese hombre merece un busto en pleno mercado del Tepetate. Un reconocimiento. Claro, un reconocimiento. También hay otra cosa interesante. Yo fui uno de los fundadores de lo que hoy es el mercado del Tepetate. Muy bien, Sí. pues ahorita vamos a hacer una pausa para escuchar nuestra cápsula literaria y seguimos hablando sobre los apodos de Voces del Tepetate. Cápsula literaria. Entre voces con Cheli O. Madame Butterfly. La historia transcurre en la China socialista de los años 1960, en torno de dos principales personajes: Gallimard, diplomático francés con funciones en Pekín, y Song Lilin, conocida cantante de ópera. Una actuación de Madame Butterfly interpretada por Song Lilin conmueve de forma particular a Gallimard. Entre los dos comienza entonces una intensa relación que incluye la fascinación mutua que culturas diferentes ejercen entre sí, romance, riesgo y pasión. Incluye aún juegos de poder en el ámbito de intereses políticos y de la seducción. Dominación y sumisión se alternan y se mezclan al ser inducidos por otro poder, solo visible cuando se expresa a través de las palabras y los actos de sus actores, es decir, el poder de las representaciones. El análisis se realiza a partir de tres narrativas escogidas por el hecho de marcar de forma más evidente tres discursos que se interpretan y constituyen tres versiones del yo que las narra: el discurso del extranjero, el discurso del colonizador y el del ser apasionado. Las narrativas tomadas aquí a efectos de análisis emergen de los diálogos entablados por Gallimard. Son narrativas que se entrecruzan, nunca puras en sí mismas. La interpretación de estas tres narrativas hace posible extraer algunas de las consideraciones con respecto al mundo considerado real y al mundo tomado como simbólico, que nos remiten a otra dimensión, la cual contiene los dos mundos al mismo tiempo. Primera narrativa. Tú hiciste una representación convincente, dice Gallimard en su primer encuentro con Song Lilin a la salida del teatro. Tú conseguiste mostrar la belleza de la historia. La muerte de ella es puro sacrificio. Él no la merece, pero ella lo ama tanto. Las palabras de Gallimard emergen claramente de un universo simbólico que refleja la imagen de la mujer oriental, tradicionalmente difundida en la cultura occidental, la mujer dócil y abnegada que se consagra a un hombre, a quien somete su vida y su destino. Si en los modelos culturales occidentales, resonancias de un tiempo largo, la mujer también se presenta como un ser caracterizado por la pasividad y dependencia en relación al hombre, en el contexto cultural oriental esta imagen es realizada más aún. Madame Butterfly marca discursivamente en esta forma de ópera la vehiculación de este modelo. Este primer encuentro entre ellos presenta elementos del tiempo largo en las representaciones de género que se manifiestan en los valores y modelos culturales contenidos en el imaginario social del extranjero sobre una cultura diferente a la suya. Se trata de una mirada a través de la cual las diferencias suelen aflorar de forma más rápida que las semejanzas, en este caso, la mirada occidental sobre la mujer oriental. Las determinaciones culturales de construcción de esta figura femenina se vuelven más evidentes aún cuando Song Lilin las desplaza para un contexto occidental. Cuando dice que si fuese una muchacha americana que se mata por un oriental sería considerada una idiota. Como la mujer es oriental y el hombre al que ella se somete es blanco, el gesto de entrega total se acepta con naturalidad. Las palabras de Song Lilin destruyen esa representación de mujer, aquella que tiene en el hombre que ama su único punto de referencia y a través de quien vive, en la medida
en que está descontextualizada tanto en el tiempo como en el espacio, dos universos simbólicos se contraponen, Oriente y Occidente, y dos perspectivas temporales, tiempo largo y tiempo vívido. Al confrontarlos se muestra la relatividad de conceptos y prácticas que, como señala Ibáñez, no están dados sino que son culturalmente construidos, por lo tanto, son contingentes sociales e históricos. Aquello que creemos real, verdadero o natural está parcialmente conformado por la manera a través de la cual lo representamos. En las representaciones de Song Lili se encuentran en las que fueron traídas por el tiempo largo de las permanencias contenidas en el imaginario social. Dichas representaciones tienen sentido en un determinado contexto histórico y social porque fue en ese contexto que su sentido fue producido. Cuando se confrontan con representaciones de otra cultura y otra época histórica, su contenido cambia, su sentido se pierde. Sin embargo, la interlocución de Song Lili no siempre aparece de forma cuestionada. La mujer oriental, dice Song Lili en otro diálogo, siempre ejerció cierta fascinación entre los occidentales, y esta fascinación es recíproca. Son suyas también las siguientes palabras: hay un elemento de peligro en su presencia, mi público siente falta del diablo blanco entre medio de él, a veces yo odio pero siempre su falta. Tenemos ahí la contrapartida de la mirada. Se trata ahora de una mirada nativa sobre el extranjero, el diablo blanco, en fin, el otro. Lo significativo es que sea un hombre blanco, el depositario del amor suicida de Butterfly. Pues regresamos con nuestros invitados y el abogado Félix Rentería nos estaba comentando sobre los apodos en voces en el tepetate. Sí. Ahora pasaré un poco a los personajes. En la privada Encanto, ese terreno estaba baldío. Y hace muchos años, unos 80 años, que por ahí la gente decía que allí iban a instalar un cine. Estábamos todos muy contentos, un barrio con cine, si nomás teníamos el cine Goya. Pero después a la postre no fue cine, fue un edificio allí, una casa. Pero después fue esa casa muy importante por dos cosas. Adelantito vivía la concertista internacional Esperanza Cabrera de Hinojosa, allí en la privada Encanto, ¿sí? Y la señora Esperanza Cabrera de Hinojosa tenía una criada, y esa criada intuyó que ya la querían correr. Entonces le dijo a la patrona: oiga, pues yo quiero que me den pues algo, yo ya me voy. Y no quiso. Entonces, como no quiso, como yo era el abogado del barrio, me fue a ver a mí, y luego yo fui a ver a Esperanza, y me dijo: mire, yo no quiero problemas, yo le voy a dar algo a la persona y que ya se vaya, ¿sí? Y luego, ahora me voy a referir en donde no se hizo el cine. Allí se estableció una oficina que era el centro de concentración de todos los braceros que iban a los Estados Unidos. Casi diario llegaba un tren de diferentes puntos de la República con braceros que allí se inscribían. Duraban 2 o 3 días allí en trámites. Pero ya cuando ya los ocupaban, ya desde allí no los dejaban salir, los fumigaban con DDT y ya les empezaban a dar de comer. Fue cuando conocimos el pan, ese Bimbo. No lo conocíamos, el pan Bimbo. Oye, y entraban. Pero también empezó Roberto Ruiz ahí a... Don Roberto Ruiz era telegrafista de los ferrocarriles nacionales, pero estaba asignado en una estación en Pedro Escobedo,
y ya a las 5 de la tarde se iba a su casa. ¿Dónde estaba su casa? En Filomeno Mata. Filomeno Mata no se llamaba Filomeno Mata, era la calle del Deleite. La calle del... Sí, en la calle del Deleite fue a su vez el tallercito donde surgió el refresco de la Victoria. El refresco de la Victoria lo elaboraban sus hermanas de don Roberto. Sí, don Roberto no era refresquero, era empleado. Pero posteriormente resultó con que él es el ganador de la concesión de la coca y ahí se fue para arriba. Oye, Sí. y enfrente de los platitos estaba este escritor, el que hace la Constitución, Ah, el que escribe a mano, ¿no? no estaba en el jardín de los platitos, ¿Por estaba dónde vivía? en invierno 29 o 33. Que era la 29, antigua calle de Servín. a la antigua calle de Servín, que es el que transcribió la Constitución, que se llamaba Don Perfecto Arbizu. Don Perfecto Arbizu, el municipio le hizo un homenaje grande, y entre ese homenaje un maratón, y yo corrí ese maratón también, yo corrí ese maratón, y luego los hijos quisieron seguir, valiéndose de ese personaje de su padre, pero pensaban que el municipio los iba a seguir manteniendo, ¿no? Y ellos tenían que buscarse su propio bienestar, pero de dinero. Y tenían grandes planes. Y yo fui a una junta que tuvieron los hijos y que iban a hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero como no hubo dinero, pues, todo se quedó. ¿Y de San Sebastián qué personajes hay? De la iglesia. De la iglesia de San Sebastián, allí está don Domingo Quirós, que era el dueño de la hielera. Estaba Ignacio Soto, que eran los telares Soto, ¿sí? Posteriormente hubo un doctor muy famoso porque era muy inteligente y trabajaba en el Seguro Social, Luis Mendoza Pérez, que también voy a hablar después, que es un personaje del barrio, Luis Mendoza Pérez. Otro personaje que me acuerde ahora, ¿verdad? Por Estío, había un personaje, era un chofer que le decían el Zancas, y el Zancas llegó a correr de piloto de un coche Querétaro y se logró, porque había una carrera que le llamaban la carrera panamericana, Ciudad Juárez, México, y Locotal, Chiapas, y venían los mejores corredores del mundo. Yo los vi pasar por Querétaro, ¿sí? Los mejores corredores del mundo, y por eso se hizo famoso ese hombre, que fue famoso en su tiempo. Por supuesto, a esas alturas, me acuerdo de él, dice, pues vamos a buscar a su familia para rendirle un póstumo homenaje. Claro. ¿No? Imagínate todo lo que no sabe Félix. ¿Cuántos años tienes, Félix? ¿92? 93. 93 y toda su vida en el Tepetate. Sí. Bueno, pues abordando el tema del aniversario, del 5º aniversario de Voces del Tepetate, realizaron varias actividades. ¿Cuáles fueron esas actividades? Fíjate que empezamos con un homenaje a Florentino Chávez, el gran poeta, en donde se le hizo un reconocimiento acá en el CEART, y estuvieron pues muchos amigos conocidos, y pues la verdad fue una buena tarde. Y hemos hecho también varios festejos de aniversario, entre ellos en la estación de ferrocarril, donde celebramos nuestro 5º aniversario. También hemos estado en Santa Rosa de Viterbo, en el CEAR, festejando nuestro 5º aniversario, y terminamos en Casa del Faldón. O sea que básicamente hemos
querido hacer este festejo en grande con todos nuestros seguidores, todos los lectores, y que pues están bastante contentos con la revista. En estos 5 años hemos tenido comentarios geniales, hemos crecido, ellos nos lo han hecho saber, hemos subido de calidad los temas, entonces la verdad ya es una memoria, ahora sí podríamos decir, es una memoria guardada que queda para la posteridad, porque se han metido todo tipo de temas, todo tipo de historias, y la revista es muy rica, porque no solamente metemos cultura o metemos historia o cosas ¿cómo se llama? Del barrio, sino también metemos poesía, metemos temas abiertos, entonces ha habido de todo. Y eso es lo padre de la revista, y la gente queda encantada. Muy bien, pues les agradecemos por compartirnos su experiencia con esta revista que ya celebra su 5º aniversario, y pues es un gusto tenerlo con nosotros. Nos despedimos de su programa Entre Voces, no sin antes recordarles suscribirse en Instagram, Entre Voces por TV UAC, en Facebook con el mismo nombre. Yo soy Chelio, hasta pronto.